El Salón de la Fama, David Ortiz, ese excelente atleta dominicano, excelente pelotero. Digo todavía pelotero, aunque ya no juega o no está activo, pero me parece un talento sobrenatural como pelotero, como jugador de las grandes ligas, un jugador internacional que lo quieren en todo el mundo, sobre todo en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Este gran deportista dominicano, pues ayer hizo unas declaraciones tratando de opinar, de dar algún consejo a propósito de esto que sucedió con el hijo del doctorcito, el doctor Nastra, y lamentablemente se lo acabaron en las redes sociales. Debo de reconocer primero que David Ortiz para mí es uno de los mejores beisbolistas de la historia de la pelota mundial. Los números que él logró en su carrera, por algo está en el Salón de la Fama. David Ortiz es fuera de serie, eso quiero reconocerlo primero, antes que nada, como deportista llegó a su máximo nivel, va a ser obviamente un parteaguas antes y después de David Ortiz. Así que en ese sentido, como deportista, yo no tengo ninguna crítica negativa hacia su carrera, porque obviamente es un gran ejemplo. Olvídense que dentro de la cancha David Ortiz hacía lo que quería con ese bate. Pero en esta ocasión se equivocó, se lo acabaron en las redes sociales porque trató de dar un mensaje a los padres para que estuvieran al pendiente de sus hijos. Y pues todas esas personas que yo pude leer, que fueron más o menos, oigan bien, yo leí más o menos como 70 comentarios, había mucho más, pero obviamente no pude leer todos, pero sí conté como 70 y todos se lo estaban acabando diciendo que mejor él predicara con el ejemplo, que por qué habla él de la unión de los hijos con la familia, si él abandonó a sus hijos, si él sacó a su hijo de su casa, que tiene hijos con diferentes mujeres, etcétera, etcétera. Vean lo que dijo, por si ustedes no lo pudieron ver en las redes sociales, aquí se los presento, vean. El mensaje que yo le quiero mandar aquí: dedíquenle tiempo a sus hijos, mano. Involúcrense en su ambiente. Salgan de su zona de confort, ustedes como padres, y cáiganle atrás a su muchacho. Que en verdad nosotros no enfocamos mucho en lo material, nosotros no enfocamos mucho en lograr el éxito muchas veces. Nosotros muchas veces nos enfocamos nada más en lo que necesitamos y nos olvidamos de las prioridades. Las prioridades, ¿quiénes son? Esos hijos de nosotros que nosotros procreamos. ¿Me entiendes? Para que nosotros entonces después no enfrentemos situaciones, hermano. ¿Tú me entiendes? Por situaciones que después al final tú te sientes culpable y la culpa... Oye, la conciencia te trabaja, todo el mundo tiene una conciencia y te trabaja, quiera tú o no quiera. Cuando tú tienes sentido de culpabilidad porque no ejecutaste como debiste con tus hijos, es la conciencia tuya, no es la del otro que te va a dar. Por eso es que uno tiene que a los hijos, mano, dedicarle tiempo, involucrarse con ellos, llegarle a ver con quién es que ellos están, el entorno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este intento de dar un consejo, sobre todo al doctor Nastra, eso iba para él, obviamente. Quedó en ridículo ese gran atleta. Eh, no se trata de dar una clase de moral, no se trata de dar una lección de cómo ser padre, porque siempre he pensado que esas dos cosas son muy personales. Yo creo que nadie tiene la autoridad moral para decirle a una persona, tú eres buen padre o eres mal padre, o para ser un buen padre tienes que seguir estos pasos, como si fuera una receta de cocina. Eso no existe. Eso no existe. Ni siquiera nuestros propios padres pudieron de alguna manera ser eso, ser como la perfección de padres, porque el llegar a ser buen padre se va adquiriendo durante el camino de eso.
mientras tus hijos van creciendo, mientras tú vas caminando junto con ellos en este largo camino de la vida, tú vas aprendiendo de ellos van aprendiendo de ti. Tú aprendiste a su vez de tus papás y tus papás de tus abuelos y así nos podemos ir. Es lo que se llama la educación generacional. Normalmente se da que si tu padre es una persona honrada, que si tu padre es un hombre de principios, de valores, que tiene una educación muy cimentada, normalmente siempre los hijos repiten eso y los nietos y los sobrinos, etcétera. Es normalmente, no estoy generalizando, pero cuando se da este tipo de casos, cuando un padre, que es el guiador de la familia junto con la madre, tienen muy arraigados lo que es la educación y se lo tratan de inculcar a los hijos de buena manera, de buena forma, utilizando sus estrategias, porque no todos los hijos pueden reaccionar de la misma manera, no todos los hijos pueden absorber lo mejor de un padre o de una madre. Cada persona tiene diferentes virtudes o diferentes defectos, pero finalmente cuando tú tratas de que los integrantes de tu familia sigan esos principios y esos valores, obviamente eso se va a ir transmitiendo de generación en generación porque ellos se van a dar cuenta que lo que les enseñaron sus padres es lo adecuado para poder vivir bien como parte de un integrante de una familia y como parte de una sociedad que muchas veces se falla, ¿no? En ese sentido de poder ser un buen ciudadano. Yo he conocido a personas que cuando tú los ves dentro de su familia pudieran parecer hombres o mujeres educadas. Cuando lo ves en el compartir dentro de su núcleo familiar, son como ejemplo. Pero me ha tocado ver que cuando salen a la calle se transforman. Son otras personas que no muestran la más mínima educación, que no muestran el más mínimo respeto hacia los demás y hacia las cosas de los demás. Aquí hay una bipolaridad muy importante que obviamente los psicólogos se han cargado de estudiar, pero bueno, entonces cuando David Ortiz trata ingenuamente de darle este consejo al doctor Nastra, porque, insisto, iba para él el mensaje, de que los padres tienen que estar atentos a sus hijos, que se tienen que involucrar, que tienen que estar cerca de ellos para poder ver en qué andan y qué no andan. Pues obviamente con el ejemplo que él ha dado, con sus hijos y con las esposas que ha tenido y demás, no ha sido el correcto. Por eso es que la sociedad dominicana lo ha acabado. David Ortiz debería solamente de concentrarse en seguir dando ejemplos como deportista, en seguir dando ejemplos de cómo agarrar un bate, de la técnica y todo lo que yo he estado viendo que ha estado haciendo en sus redes sociales con el pelotero de Santiago, Polonia, ¿no? Se me olvidó el nombre ahora mismo, pero sé que es Polonia, que estaban subiendo algunos videos de cómo darles esos tips a estos futuros peloteros para poder tener muy buena técnica y ser obviamente muy buenos atletas. Yo creo que como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, de béisbol, nadie le va a enseñar a David Ortiz, absolutamente nadie. Y yo creo que todos esos conocimientos que él tiene sí los puede aconsejar, sí puede decirlos públicamente, porque nadie lo va a poder refutar. Yo creo que él quería de alguna manera llamar la atención en ese sentido, de poder darle ese consejo al doctor Naz. Son amigos, lo han entrevistado y obviamente David Ortiz es amigo del dueño de la plataforma del Edificio Rojo y todo eso, pero yo creo que aquí se le fue de las manos el tema, precisamente porque no tiene, por lo que ha sucedido en su vida, por los ejemplos que ha dado en su vida, como padre, como hijo, no han sido quizá los adecuados. David Ortiz fue muy criticable aquella ocasión cuando lamentablemente atentaron contra su vida. ¿De qué forma fue? ¿Cómo fue? Por estar bebiendo en un sitio público, en la calle. Todas estas actitudes que David Ortiz sigue teniendo porque piensa que eso es ser humilde. Estar con los tigres del barrio, tomarse una cerveza en la esquina, estar fronteando los carros deportivos que tiene allá en la Venezuela y hacer todo eso que de alguna manera siempre tuvo reprimido. Porque acuérdense que David Ortiz viene de la pobreza, viene de
un crecimiento y que cuando de repente tiene tanto dinero, pues obviamente sigue teniendo ese resentimiento social de que cuando no era nadie, de que cuando no tenía ni un peso, pues nadie le hacía caso. Entonces ahora que tiene demasiado dinero y que los códigos del mundo urbano, que los códigos de la calle son el carro deportivo y las prendas y la ropa de marca, y el estar fumando un buen tabaco y estar tomando un whisky en los mejores centros nocturnos del país, pues obviamente, como él no quemó esas etapas porque estaba entrenando todos los días, teniendo disciplina, lo vigilaban los, las autoridades y los dirigentes del equipo de Boston, pues obviamente debe de llegar un momento en que debe de liberar y complacer todos esos gustos que en algún momento no se pudo dar, pero pierde completamente de vista que es David Ortiz, esa máxima estrella del deporte mundial. A David Ortiz lo pueden conocer en Japón, en China, en México, en Colombia, en donde ustedes quieran, porque fue un fuera de serie. Entonces, mientras David Ortiz no tenga conciencia de que es eso un salón de la fama y que la humildad no tiene nada que ver con sentarte en la esquina de la Venezuela a tomarte una cerveza o que vayas en tu Lamborghini con una caravana de carros siguiéndote atrás para que tú estés allantando y presumiendo, que eso no tiene nada que ver con la humildad, mejor debería de concentrarse en eso, en mejor visualizar ahora que es padre, que acaba de ser padre nueva vez, de sentarse, de pensar cómo puede tener buenos ejemplos para su familia, para sus hijos, que realmente él haga lo que él dice en este mensaje, que se acerque a todos sus hijos, que tenga amor, que tenga compañía, que tenga calidad en tiempo, para que entonces él pueda empezar a dar un ejemplo de buen padre. Esto es difícil, porque les decía hace rato, no hay una fórmula o no hay una receta para que te diga, si tú sigues estos pasos al pie de la letra vas a llegar a ser el buen padre. Muchas veces uno se esfuerza por darle una educación familiar adecuada, una educación académica a los hijos y finalmente terminan descarriándose en la calle. Pudieron dominar más quizás las malas influencias o él mismo por no tener, digamos, esa inteligencia emocional muy sólida para poder llevar a cabo, poner en práctica todos los buenos modales y educación que le dieron en su casa. Pero esa es quizá la excepción. Entonces, yo creo que aquí para que David Ortiz pueda, digamos, cerrar ese círculo de que ha sido muy criticado, que de hecho José Lalú lo criticó mucho, diciéndole, David Ortiz, no puede ser, tú no puedes seguir bebiendo en un restaurante, en una de esas drinks y de esos lugares que hay en Santo Domingo. Si tú quieres beber, quieres fumarte un buen tabaco, está tu casa, están tus amigos, ¿no? Lo atacaron mucho por eso, pero él entró por un oído y le salió por el otro. Lamentablemente en esta ocasión, pues insisto, se lo acabaron, quedó en ridículo, quedó muy mal parado, más allá de hacerle bien este consejo que trataba de dar, obviamente lo ridiculizó, pero de alguna manera vamos a perdonárselo porque es David Ortiz, en serio, un atleta de este calibre, de alguna manera pudiera ser como, vamos a chancearlo, ¿no? Pero que él reflexione y que piense, porque no hay mejor forma, David Ortiz, que predicar con el ejemplo. Y si tú no has sido ese buen padre que según todos los que te escribieron no lo has sido, pues entonces mejor concéntrate en dedicarte a ser buen padre, a tener esta disposición de poder acercarte a todos tus hijos, de mostrarles el amor, el cariño, el apoyo, para que después que ellos sigan creciendo, pues te lo agradezcan profundamente y que no nada más quede en la cabeza, bueno, mi padre que a lo mejor me daba solamente lo económico, porque como tiene tantas posibilidades de eso, pues de alguna manera trataba de suplir lo emocional, de lo familiar con lo económico y finalmente te das cuenta que lo más importante siempre será la unión familiar, la educación, el compartir con tu familia, porque finalmente son ellos lo más importante para nosotros. Aunque nos llevemos mal, aunque a veces peleemos, finalmente el ser humano que está o que cree en la familia como máxima institución para poder encontrar un desarrollo personal y colectivo, pues tiene que cuidarla. A la familia se le protege, se le cuida, se le tiene paciencia, no se le critica, no se le juzga. Cada integrante de una familia tiene su propia personalidad, tiene sus propios defectos y tiene sus propias necesidades. Y la familia está para eso, para ayudar a ser menos
caótico, digamos, todos esos problemas que pudieran llegar a tener cada integrante de la familia. En la medida que cada integrante de esa familia va creciendo y va desarrollándose, esa familia también va creciendo. Y como buen núcleo fundamental de la sociedad, cuando una familia cumple con esas situaciones, pues obviamente es una familia sana, es una familia que puede aportar mucho a la sociedad. Mucha gente se desprende de eso, solamente ven lo familiar y todo lo que tiene que ver con la sociedad se desligan. Pero no, nosotros somos parte de una sociedad. Primero somos parte de una familia y junto con pegado, como diría yo, somos parte de una sociedad, nos guste o no nos guste. Y como miembros de una sociedad tenemos responsabilidades y tenemos derechos. Y cuando estás educado, cumples con esas responsabilidades y con esos derechos. Y eso hace que la dinámica social pueda ser más sana para que se encuentre en lo menos posible problemas como la delincuencia, como la drogadicción, etcétera. Todo surge en la familia, señores, y no quiero verme tradicional ni conservador, pero es así. Hasta cualquier liberal y de izquierda tiene que reconocer que todo inicia en la familia. Y en la familia se pueden componer personas que de alguna manera pudieran traer una cierta desviación quizás psicológica, por decirlo de una forma, ¿no? Porque puede haber gente psicópata, en fin, que por más educación que tenga, pues bueno, eso ya es un sistema, es una situación que tiene que tratar un psiquiatra o un psicólogo. Pero para eso está la familia, para apoyar en ese momento. Mientras no se tenga conciencia de que los padres son los responsables de crear una buena sociedad, porque están criando o deben de criar a buenos hijos, los países siempre van a estar así, jodidos, con delincuencia, con todas estas malas actividades que hay en la calle, porque en la familia se puede aprender a discernir qué sería lo correcto y qué no sería lo correcto, cómo debes de responder en una situación, si cometiste una falta, si tienes que pedir perdón, si tienes que asumir tu responsabilidad. Muchas veces aquí se puede evitar un problema cuando tú sales a la calle por el simple hecho de pedir una excusa. Yo he visto choques de automóviles tan pendejos, tan tontos, que terminan en pleito o han terminado con un tubo o con un cuchillo los tipos, porque simplemente no pidieron perdón, porque quieren imponer su machismo, quieren imponer que no, él no puede conmigo, yo soy un matatán, no, él es un palomo, como dirían coloquialmente en este país. Pero una gente sensata es educada y una gente educada es sensata. Les recomiendo mucho el libro del arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Yo no recomiendo aquí libros, ni mucho menos, ni me quiero hacer el intelectual. No soy de ese tipo de análisis. Si se han dado cuenta, yo no utilizo tantas citas textuales, no me la paso mencionando libros, no me la paso mencionando ese tipo de teorías. Pero la sé, o sea, lo leo, pero mis análisis son completamente distintos. Y al ser distintos, pues obviamente yo trato de ser lo más espontáneo posible, ser lo más simple para que me puedan entender y que mi mensaje pueda llegar. Así que si estuviste de acuerdo con este video, compártelo, coméntalo, dale like y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que soy Fernando González, el Charro Bachatero.